Hola, buenas tardes. Estamos en el espacio de Reflexionando Juntos. Hoy es 14 de diciembre, 19 horas. Comento esto porque tiene que ver con que hemos mirado y estamos viendo, después de lo que pasó en el Congreso, la sesión frustrada y también de la represión que hubo en las afueras del Congreso. En la Ciudad de La Plata lo mismo y en Capital Federal. La aptitud humana, que es la reflexión, es lo que nos permite tener una mirada, repensar lo pensado, repensar lo sentido, repensar lo actuado, para no entrar en la vorágine de tantos impactos que tenemos en estos momentos de la vida, de nuestra realidad social, más allá de las propias nuestras, porque a fin de año todo el mundo tiene la sensación de terminar y hacer un balance de todo lo que pasó. Y ya tenemos un impacto individual, más el impacto social, más el impacto que en nuestra memoria, que siempre los diciembres en Argentina son meses complicados, desde el 2001 adelante, en la cual hubo muertos y la huida de la Rúa en su momento. Entonces estamos todos como muy pendientes. Es un momento muy especial de Argentina y de cada uno de nosotros. Por eso la capacidad de reflexionar nos permite tener esa, digamos, posibilidad de no embarcarnos rápidamente a los estímulos y a la emocionalidad que tiene que ver con estado emotivos. Por estado emotivo es aquella que yo no reconozco la emoción de amor, odio, bronca, y no poder reflexionar y no poder entender qué es lo que está pasando. Cuando podemos salir de ese estado emotivo, tenemos mayor capacidad de analizar esa realidad, más allá que nunca vamos a comprender el total de la realidad, pero sí poder operar sobre ella y poder adaptarnos a esa realidad de otra manera y no padecerla fundamentalmente. O sobre creerse que estoy con la verdad absoluta y me creo Dios, o la pobre miseria humana. Ni una cosa ni la otra. Entonces la adaptación activa es la posibilidad de meternos en esa realidad y operar sobre ella y sobre nosotros mismos. El último programa en el cual Víctor no estaba porque tuvimos roto la computadora y la pudimos recuperar ahora, habíamos hablado de los roles, identidad y emergentes y fundamentalmente del tema los secretos familiares y los lazos familiares. Es un tema que me pidieron que siga porque mucha gente se enganchó en el tema de los secretos familiares y cuánto nos cuesta poder desprendernos de ellos y salir de ellos y cómo generalmente son corrompimiento de la familia. Pero lo vamos a tocar en su momento. Hoy tenemos otro tema que era pertenencia, pertinencia, pero dadas las circunstancias de la realidad en la cual a todos nos impacta y nos golpea, vamos a hablar con Víctor de lo que sentimos en este momento tan particular que estamos viviendo. Así que vamos a mirar cada uno y aportar cada uno para poder colaborar con ustedes y si nos devuelven la información de alguna manera, nosotros también poder aprender, no más que aprender, poder repensar junto con ustedes. Víctor. Contexto social histórico, ¿no? El de la Argentina, como que siempre puede ir repitiéndose, si uno toma hechos anteriores, aquello de la confrontación, de lo que es prácticamente el enfrentamiento entre distintos sectores sociales, el no acomodamiento dentro de una democracia, podrían decir algunos, o hasta el de conspirar, porque hoy justamente hasta en el Congreso Nacional, como ya días atrás, sobre todo a partir de esta legisladora Elisa Carrió, que por supuesto la veo muy mal, la veo muy enferma esta mujer. Está Hay muy que, enferma, ¿eh? claro, No, no, está enferma. es diabética, aparte tiene un EPOC que no sé, ella sigue fumando y bueno, ¿qué querés que te diga? Está controlada, pero se ve que cerebralmente por ahí tiene muchas lagunas, las ha corroborado en algunos reportajes que le han hecho, más por la característica de ella de sentirse por sobre los otros, la lleva justamente a resbalar y a perder ciertos conceptos que podrían ser interesantes. Pero la tomo a ella porque ciertamente hablaba ya de que había sectores que querían directamente derrocar al gobierno.
Esto lo pongo porque todo por ahí parece explícito o implícito. En la sociedad argentina siempre están los dos como tensándose uno con otro. Y podemos decir esto de la violencia. A la gente se le ha acostumbrado a que todo hecho violento es un asesinato, es un femicidio, es un robo seguido de muerte. Eso es violencia, lo que enseñan hasta los medios de comunicación. Y hay que nombrar muchos medios de comunicación. Quizás uno charlando previamente no lo ha tomado en cuenta, pero es cierto, tenemos tal menú desde los medios de comunicación masivos, sobre todo la televisión, desde TN, que sería del grupo Clarín, hasta América, que estaría en la grilla, el grupo Vila Manzano, desde el otro lado, pero que en definitiva más o menos son lo mismo en el sentido de que defienden un ser especial de lo que es lo explícito y lo implícito. Sí, no hay en este momento otro lado. El más, digamos, Sí, crónica sí, sería claro. que lo compró la UOM, sabía eso, ¿no? Exacto, y que tiene Digamos periodistas que viejos, periodistas de experiencia. Exactamente, Este, con una mirada diferente. Claro, porque C5N lamentablemente, después que se fue, decimos Víctor Hugo, más allá de la tendencia, pobre realmente C5N con chicos jóvenes que realmente tendría que estar empezando a estar en un medio de comunicación que sea una FM, como estuve yo, ¿no? Que no puede estar frente a la cámara de televisión porque no manejan los metalenguajes, o no tienen la capacidad incluso de crear ciertos mensajes de conducción social, que eso es muy complejo, muy profundo. Pero ¿qué quiero decir esto, lo explícito y lo implícito? Han jugado siempre los medios masivos. ¿Y por qué tomo los medios masivos? Porque justamente con los hechos que ocurrieron de ayer hacia hoy, esto primero, blindar un Congreso Nacional, poner realmente las fuerzas de seguridad, sobre todo que son federales, para realmente realizar una sesión de lo que es la caja de resonancia de la democracia, como sería el Congreso Nacional, bueno, un poco medio nos preocupa. Han ocurrido, lo observamos en otras partes del mundo, en Francia, en Alemania, ciertas movilizaciones cuando discuten leyes sobre lo que es también el trabajo, pero nunca frente a un Congreso, un Parlamento. Más bien los hechos se producen en la calle y nunca son fuerzas federales, son fuerzas de control social que tienen a cargo las alcaldías, o sea, las grandes ciudades, pero no las federales que tendrían que cubrir la seguridad del territorio. Ese ya es un hecho. Pero que los medios de comunicación, esos masivos, le dieron esa posibilidad, ese privilegio de ser lo implícito, porque decían, bueno, en el sur, y no tuvo nada que ver Gendarmería, y Maldonado se ahogó. Después el otro chico Nahuel, y bueno, no sé, él estaba ahí. Si no hubiera estado ahí, no recibió un tiro. Él también se enfrentó a la fuerza de seguridad, él se metió en un lugar que no correspondía. Y bueno, eso es a lo explícito del delito, lógicamente tiene esta fuerza de seguridad. Yo digo esto porque es muy interesante ver también la violencia. Mucha gente quizás se verá espantada hoy por los hechos de destrozo que hay ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, por las confrontaciones, porque siempre ve como grupos encapuchados, dice, bueno, estos son los zurditos, ya empiezan lógicamente a darle estima, Sí, que señor. se enfrentan a la gendarmería, y tienen razón los gendarmes, y tienen que defender a los diputados. Fíjense, al presidente de la Cámara de Diputados lo increparon, casi le pegan también, hasta dice que hubo hasta una pequeña trifulca, casi con Moró, que casi le da una cachetada o lo invitó a pelear hasta el presidente de la Cámara de Diputados. Morón, un hombre grande ya, Un hombre grande, un hombre de mi edad, 68 años, ¿viste? Un hombre que, los dos, bueno, el otro es menos, poco 50 y pico tendrá, no recuerdo el apellido del presidente de la Cámara. Monzón, exactamente, que es peronista, tendría que estar un poco Era peronista, y ahora pertenece al PRO. Ahora es del PRO. Pero todo esto es interesante hablar de lo explícito y lo implícito, porque nos lleva a las grandes confusiones, porque también mucha gente que ha votado, y vos muy bien lo hablabas, así, justamente el gobierno que está ahora ejerciendo el poder, a través de Cambiemos o Cambiemos Pro y todas las fuerzas que lo circundan, siempre han hablado ellos de que, bueno, iban a decir la verdad y que las cosas las iban a cambiar, que recibieron la herencia. Pero ahora mucha gente se está dando cuenta que aquello que le prometían como algo que parecía implícito, en lo explícito, hoy están votando una ley que en cierta medida va con los sectores más postergados, más marginados y que están en mayor riesgo social, como son los jubilados, pensionados, la gente que socialmente está marginada, que tiene un plan contingente para sobrellevar lo que puede hacer a fin de mes, o los grupos sociales que se movilizaron ayer también, y son reprimidos, y ya son
explícitamente reprimidos. Entonces la violencia ya es explícita. Yo creo que ya la violencia explícita ya está en eso de decir, bueno, estos pueden vivir mejor, aquellos no, aquellos vivieron la fiesta. Así que los jubilados, los pensionados, los marginados vivieron la fiesta del kirchnerismo, o la fiesta del menemismo, o la fiesta del 2001, o que ellos estuvieron antes la fiesta con Raúl Alfonsín, o con la dictadura. Creo que estamos un poco equivocados con eso, lo explícito y lo implícito. Y esto es lo que lleva en cierta medida a confundir más a la gente y quizás lleva a mayores enfrentamientos. Que eso lo tendría que empezar a resguardar y creo que tendría que haber un juicio. Yo hace unos años atrás lo escuché, es amigo mío, pero creo que es un hombre que tiene preeminencia aquí en Rosario en los medios de comunicación, como Pablo Feldman. Yo trabajé con el padre, con David, pero con Pablo también tuve una buena relación y él habló que ya estaba por llegar un juicio al periodismo. Y creo que ya el juicio ya tiene que venir. Creo que hay mucha gente, y tengo que decirlo claramente, gente que está comprada. Directamente me da asco. Yo tenía por alguna gente mucho así respeto, pero hay algunos que realmente ya directamente son más bien voceros de un gobierno. Es tremendo. Yo a veces... Yo creo que a veces son... Y eso lleva a la violencia. Yo creo que a veces no son comprados, son funcionales y son forros, y capaz que se hacen guita. Lo digo en serio, claro, para quedar bien. La primera figura no sé. No, pero para quedar bien. Entonces claro, tratan de no hablar de esos temas para quedar bien con este gobierno por las dudas. Más con el lío con López y que se va al diablo López, claro, y toda esa historia, ¿no? Que eso no lloro, sí. Ayer mismo escuché a un muchacho decir, no tengo el teléfono, pero esto no puede ser. Que llegó a decir esa barbaridad como dice mucho y le digo a la gente, no, está bien, se robaron mucho, pero que un periodista de crónica diga que se robaron un PBI, un Producto Bruto Interno, está loco, es un imbécil. Ya no tiene idea de lo que los monto, no porque el presupuesto nacional, ya los presupuestos nacionales establecidos, fíjense, en año a año, es más o menos de un 20 o un 25% del Producto Bruto Interno de todo el país. Tomen esa cuenta, ya es una instancia enorme, así que calculen, yo digo, un presupuesto son 2.700.000 millones de pesos. Ya, ese es un presupuesto y este tipo estaba diciendo que 4 veces más se habían robado. Estamos todos locos, pero bueno, y era periodista. Eso es lo que uno lamenta y ahí se crea eso de los explícitos, ya esa violencia ya empieza ahí, que después se traslada a la sociedad porque se junta tanta bronca, tanta cosa adentro, que favorece a que todas estas medias que son impopulares incluso tengan mucha más cabida, lamentablemente. Yo te tiro esto más o menos porque un poco es que estamos viendo y esta gran contradicción que tenemos que calmar, que tenemos que volver a reeducar a muchos sectores, hasta los medios de comunicación, reeducarlos, que están produciendo un cisma que es tremendo en la población también. Vos fíjate que, Víctor, estás hablando de los jubilados y decían que hizo Cristina por los jubilados. No voy a defender a Cristina, ni voy a atacar a Macri, ni voy a defender a Macri para atacarte a Cristina. Luego Cristina metió en los últimos 3 años a cerca de 2 millones de jubilados. Exacto, que no han hecho aporte. Entonces, que no han hecho aporte. Estos jubilados ahora no hay dinero que le alcance, pero ¿qué había el gobierno de Cristina? Habían hecho el tema de la retención de impuestos de los granos, más la retención de las mineras, claro, más el manejo de algunos dólares. Y de los directores de grandes empresas. Se habían metido en Techín y le regulaban el dinero que manejaban la rentabilidad y que no lo giraran al extranjero, entonces tenían que invertir aquí. Por eso mismo, entonces ese dinero iba de algunos de los jubilados, por eso alcanzaba. Cuando Macri saca esos dineros y vuelve a esa retención, se quedaron sin dinero los jubilados. ¿Y qué hace? Tiene que bajar los costos de la jubilación. Estos señores, que son todos CEOs, o sea, son gerentes de empresa, cuando uno administra una empresa o una empresa del Estado o una empresa privada, hay 2 conceptos fundamentales: la rentabilidad o la eficiencia. En las compañías privadas, como son todos estos ministros que son CEO, ellos necesitan que la empresa sea rentable. Pero el Estado no tiene que ser rentable, el Estado tiene que ser eficiente. Y que no haya superávit, sino que esté equilibrado. O sea, ¿qué significa? Que de alguna manera satisfaga a las necesidades sociales. O sea, por encima de la rentabilidad están las necesidades sociales. Viene a ser un buen padre de familia. Yo tengo 3 hijos, y ya dije ese ejemplo antes. 3 hijos. Y hay uno de mis hijos
que está con problema económico, problema de salud, yo no puedo decir mandarlo al muere. Tengo que acudir en su ayuda, aunque no sea rentable. Y un gobernante, en última instancia, es un buen padre de familia, que tiene que manejar el patrimonio no para que sea utilitario, sino para que sea solidario. Y esta es la gran diferencia de concepción ideológica entre los CEOs con un estadista. Es cierto. Sigamos con esto. Yo lo que veo también ahora es el tema de la represión y la violencia. ¿Por qué estamos a veces repitiendo conceptos con Víctor? Pasó algo gracioso, pero nosotros también estamos muy estimulados, sobre todo me pasó a mí, en la cual habíamos grabado aparentemente todo el programa, estuvimos hablando 40 minutos, y no grabé nada, o sea, se había borrado. Así que pero somos conscientes y podemos volver. Y hemos vuelto a hacer todo el programa. Lo comento porque estamos, por lo menos yo me siento muy impactado por todo esto. Y primero no quería grabar nada, después dije vamos a grabarlo, pero inconscientemente no grabé. Y ahora lo estamos haciendo de vuelta. Digo esto porque a lo mejor parece algunas ideas inconexas, pero tiene que ver con que lo dijimos antes y lo estamos repitiendo o no, así que estamos por ahí medio no demasiado claros. Lo comento porque es una realidad. Además comento que está con nosotros Esteban, que es un joven, 31 años, hijo de Víctor, un chico persona con dificultades, pero comparte algunos espacios de grabación con nosotros. Así que ruido, risa es él que nos está mirando cómo grabamos. Bueno, volviendo al tema violencia. Se dice violencia a la persona cuando agarra un palo o una piedra y le tira a la policía o al gendarme o a quien sea. Pero la pregunta es, ¿no es violencia tal vez, me digo, cuando mando gente a la marginalidad, cuando mando gente a que no pueda tener derecho a salud, cuando mando a la gente a que no tenga acceso básico a una vida más o menos normal, no holgada, normal, a una vivienda digna? Eso no es violencia. Cuando yo mando a alguien a no tener necesidades básicas para poder resolver, ¿no soy violento? Es decir, nosotros vemos que están hablando que a los jubilados le van a bajar, en vez de el 6%, que le correspondería el 7% anual, está hablando que a lo mejor va a ser un 4%. Y de pronto nos dicen, el agua va a aumentar un 50%, la luz en la nación 40% y en la provincia piden un 15% adicional, los peajes un 200%. Entonces estamos mirando y decir, pero es el Estado, son empresas del Estado o, digamos, manejadas por el Estado, con supervisión del Estado, y están pidiendo un aumento no menos ninguno del 50%, y de eso estamos hablando de un 4 o un 5% para los jubilados. Eso no es violencia. ¿Qué está pasando? A los jubilados, cuando empiezan a sacarles remedios bajo que hubo mucho abuso, sí, seguro, pero que le sacan algunos medicamentos básicos o le ponen requisitos restrictivos para dárselo o le ponen cupos de dárselo, entonces eso no es violencia. No están obligando a la gente y no justifico la violencia, digamos, el choreo, no, pero no están obligando a la gente a buscar recursos de cualquier manera para poder seguir viviendo en el sistema capitalista que estamos inmersos. Es una pregunta que me hago, porque cuando hablamos de violencia no es el palo, no es el piedrazo, no es el tipo que sale con un revólver o con un cuchillo. Violencia es todo lo que la sociedad produce disturbios a otra persona, y eso para mí es violencia. Sigo hablando, y lo que siento también es el tema de el humor. En este momento hay mucha gente que trata de divertirse o trata de pasarla bien y usa el humor como estrategia de escape. El humor puede ser un momento de distracción para salir de momentos, pero mucha gente usa el humor o el fútbol o lo que sea como una venda para no ver la realidad. Y por más que yo tenga una venda, la realidad llega. Y sobre todo me acuerdo de mucha gente que votó tanto a Macri como a Cristina porque una cosa o la otra.
y no se da cuenta que esa votación de hace 2 años y de hace 4 meses, 3 meses que votamos la última vez, Sí. en octubre, de septiembre, no, Sí, 2 meses y medio. 2 meses y medio, Poquito. que votamos, como si no tuviera implicancia ahora. Y cada uno que votamos, de alguna manera, estamos pagando consecuencia de lo que votamos. Me pregunto también, cuando la Lagarde, la de FMI, Christine Lagarde, sí, sí. habla que el problema de este país, del mundo, es que hay mucha gente vieja y que algo hay que hacer urgente ya para resolver el problema de los viejos, yo me preguntaba y veía que cuando hablan del problema de los jubilados en Argentina, el sistema, digamos, de jubilación, de solidarios, que no es Claro, por de reparto. capitalización, de reparto, me preguntaba que empiezan con que en la región argentina tenemos expectativa de vida más, 8 años más que en la región de toda Latinoamérica. Y lo toman como un problema, cuando tiene que ser en todo caso una alegría, lo toman como un problema. Es decir, y dicen, algo hay que hacer ya, y algo hay que hacer ya, que bajándole el sueldo para que no alcancen a comer, que bajándole los medicamentos para que alcancen a comer, que no pagándole la reivindicación histórica esperando que se mueran es una mala cosa que hacer. No estamos tal vez haciendo, aunque no querramos decirle, una eutanasia disfrazada. Son preguntas que me hago porque así lo siento. Y a mí me pone muy, digamos, muy triste, muy alerta, pues estamos viviendo un momento difícil. Y cuando veo y abarco mi mirada en un contexto más amplio, me comí la S, más amplio, y lo veo al señor Donald Trump nombrando a Jerusalén como capital de Israel. Más allá que sea justo o no justo, no hablo de eso, hablo del sentido de la oportunidad. Claro. En un momento en el cual había un equilibrio, que no había atentado, que no había demasiado lío en las fronteras, lo manda y pone a Jerusalén como capital de Israel. Empezaron los disturbios. Sí. ¿Y qué hicieron los países árabes? Pusieron a Jerusalén como capital de los países palestinos. Claro. Entonces, evidentemente, aunque me cueste mucho aceptarlo, tal vez están buscando llevarnos al planeta al precipicio. ¿Cuál es la intencionalidad que tienen? ¿Cuál es la intencionalidad que en diciembre Macri tuvo que mandar este elemento tan irritativo y tan problemática para los argentinos, cuando podría haber buscado otra estrategia, Claro. un poco más, digamos, de tipo político, en el buen sentido de la palabra, y buscar acuerdos para lograr alguna manera de resolverlo, y no buscar la confrontación, no buscar gendarmería, pero hay balazos a los periodistas. No estoy hablando de tipos que tiraban piedra. Los periodistas yo veía en América Le apuntaban. que decían, me apuntan y estoy pidiéndole por favor y muestro mi carnet y me están tirando al cuerpo. Es decir, y decir que le pegaron a un tipo 10 balazos, o sea, 10 porque son perdigones, digamos, al chico, un joven. Y decía, soy periodista, si pega la cabeza lo mata o le saca un ojo por lo menos. Entonces, estamos hablando de un momento muy complejo. Y veía, y esto lo repetía antes, dentro del Congreso pertenece al Poder Legislativo, pero el Congreso estos días pasados, sobre todo cuando fue la reunión previa de ayer, estaba lleno de Policía Federal, cuando no puede entrar nadie que no sea la autoridad propia del Congreso, porque la Policía Federal pertenece al Poder Ejecutivo. Era como, es como las facultades, que cuando no podía entrar la policía, exactamente, de provinciales, me refiero. Exactamente. Entró hace poco. Exactamente. Entonces, estamos viendo que es todo como una situación de tensar la cuerda. ¿Qué están buscando? Y yo no soy conspirativo, pero veo cosas que a mí me asustan de alguna manera, me preocupan y me ocupan de pensar. Y siempre digo, ojalá me equivoque, pero nos están llevando al precipicio, al borde, a mucha gente. Y esa gente cuando está al precipicio no se quiere caer y se puede dar vuelta y pueden hacer desastres. Víctor. Sí, porque esto de domesticar así, vos bien decís, tensar la cuerda, es muy bravo. Y vos fijate, yo creo que lamentablemente este gobierno, y por qué digo lamentablemente, no tiene otra política de previsión social
incluso puede ser más grave aún, porque lo podría hacer fácilmente, y digo fácilmente, fíjense ustedes, si se lograra armar algo del Fondo de Sustentabilidad, ampliarlo en lo que había hecho justamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ampliarlo a las obligaciones negociables, pero que tienen que ver, estos que son en términos así económicos, que tienen que ver con la Bolsa de Buenos Aires, pero las obligaciones negociables podrían ser viables si existiera empresariado nacional firme, de fuste, y no se estuviera cada vez castigándolo más. ¿Por qué? Porque hay un fondo que sobra siempre en el ANSES y que pues, se puede reinvertir, no siendo las AFJP, pero que se ha utilizado durante la época de los Kirchner y que ha servido para engrosar otra cantidad de dinero, a su vez, para que vuelva el dinero a formar parte de ese fondo y después redistribuirlo entre los jubilados. Pero no lo puede hacer porque la política económica justamente de este gobierno está orientada a un poco a dispersar cada vez más la economía nacional. Por más que digan a veces sí vamos a apoyar a las pymes, la hacen prácticamente inviables. Por lo que vos nombraste, el costo de los servicios públicos son terminantes, el costo de los aranceles, la competitividad en dólares es imposible, la importación desmedida, y directamente están destruyendo, están marcando, y lo han dicho economistas, no un simple periodista, que directamente esta economía es muy semejante a la época de Martínez de Oz. Lo dijo este economista Milei, que es tan polémico, incluso que es muy por ahí en otro aspecto macrista, pero dijo, esta política es exactamente igual, este hombre directamente no quiere que haya industria nacional, directamente que... Está hablando de Duhovne. De Duhovne, claro. En última instancia, implica que no hay solución en ese sentido y se tensa más la cuerda. Y todo lo que decías a nivel internacional también tiene que ver con ese plan económico, que justamente para cumplirlo necesita lamentablemente de fuerzas de control social. Y las fuerzas de control social, ¿cuáles son? Las de seguridad. ¿Y cuáles son las de seguridad? Las federales. Ya no es más defender la frontera con gendarmería, es defender a los gobiernos y enfrentar un gobierno con el pueblo. Y ahora yo me pregunto también, con esto del famoso submarino, prácticamente no necesitamos ni gendarmería en las fronteras, ni necesitamos tampoco marina en los mares, necesitamos ejército, o tendrá que ser ejército, quizás hacer una obra más social que realmente formarse y armarse por la posibilidad de un conflicto extranjero o algún enemigo que se ponga dentro de la geopolítica o la geoestrategia, como podría ser Malvinas, Antártida, ya no están más. Se ve que ya la entrega es total. Esto también hay que ponerlo en juego, porque por ahí en toda este mix así entre legislación que en cierta medida aprieta al pueblo, también se va generando la geopolítica y estrategia, donde Estados Unidos está avanzando con los ejercicios militares que estuvieron en el sur, con Inglaterra que no se sabe qué pasó con el submarino, si tuvo que ver o no tuvo que ver, y con todo lo que está pensando en el Tratado Antártico que se viene. Además, eso también está metido ahí. Además yo veo la información, contrainformación, desinformación que nos tiran, y vos decís, ¿a quién le creo? Sí. ¿A quién le creo? Porque realmente llega un momento en que vos decís, este otro. Y de última está la desinformación como estrategia de dominación. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, Víctor, ya nos vamos yendo y esperemos que la paz cunda más bien en vez de la violencia, que un poco se llega a temperar. Esperemos que estas horas nosotros nos anticipamos porque hay muchos hechos. Estuvo la movilización de hoy, estuvo lo del Congreso muy fuerte, y está mañana la posibilidad ya casi firme de un paro nacional que podría también traer otras perlitas no deseadas. Bien, si alguno se quiere comunicar con nosotros, jgerman@fivertel.com.ar, y si quiere estar en el grupo de reflexión, en el grupo de intercambio nuestro, que es por WhatsApp, que es interesante, me manda un mensaje, soy tal, al 156-382-997, y lo incluyo sin ningún problema. El único requisito es tener respeto por el otro. Uno puede decir lo que quiera, siempre y cuando dentro del respeto, sin ofender a nadie. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro.